célula, como es la existencia de las enzimas de restricción, como esas enzimas de restricción naturalmente, que son las endonucleasas de restricción, están presentes en los organismos vivos y cómo se han explotado esas endonucleasas de restricción para utilizarla a nivel de, ¿verdad? Cierto tipo de investigaciones donde, mediante, acabo de decirle, esa utilización de esas enzimas, podemos abordar lo que es todo lo que es la tecnología de DNA recombinante mediante estas enzimas, al igual que el uso de unos elementos muy importantes dentro de lo que es la biología molecular, como son los vehículos de clonación, o sea, eh, elementos que hay en ciertos grupos de microorganismos, como son los plásmidos en algunos fagos, que tienen, ¿verdad?, capacidad de poder, ¿verdad?, ser manipulados por su estructura, por su tamaño, y gracias a una serie de investigaciones se ha podido utilizar o aislar primeramente en caso de bacterias estas endonucleasas de restricción y poder, ¿verdad?, obtener fragmentos de DNA de interés que yo quiero investigar, que quiero saber cuál es su secuencia, que esa secuencia a qué gen corresponde, que ese gen cómo yo lo puedo visualizar a través de pruebas que yo realizo en el laboratorio, como son pruebas de secuenciación, pruebas de extracción del DNA, que me van a llevar a qué cosa, a poder, ¿verdad?, utilizar esa secuencia que yo he generado a través del uso de las enzimas de restricción para posteriormente incorporarlo en diferentes vehículos que son conocidos como vehículos de clonación, que incluye desde plástidos, pagémidos, cósmidos, por ejemplo, algunos modelos de genes artificiales, como son los genes artificiales de levadura, que como acabo de decirle, nos permiten o permiten a la persona que tiene interés o que está haciendo alguna investigación poder utilizar estas herramientas, ¿verdad?, que nos llevan a una obtención de secuencias, o de poder incorporar esa secuencia a una determinada bacteria con el propósito que me produzca una proteína deseada, y eso se logra gracias a esta tecnología del DNA recombinante, al descubrimiento de las enzimas de restricción y la obtención o investigación sobre vehículos mediante las cuales yo puedo llevar esos pedazos de DNA a una bacteria diferente, o sea, llevar ese pedazo de DNA exógeno, extraño, para un determinado microorganismo y poder introducirlo, o sea, clonarlo dentro de ellos y poder obtener copias o replicados de ese gen de interés, ¿verdad? Ya sea en una bacteria o en una levadura y, como acabo de decirle, obtener algún beneficio, por ejemplo, las proteínas de DNA recombinante, como son, por ejemplo, la hormona de crecimiento, la insulina y otra serie de productos que estuvimos visualizando la semana pasada, ¿verdad? Cuando estuvimos comenzando a discutir o presentándole yo lo que es la tecnología de RNA recombinante. Existen, para que ustedes tengan claro, y creo que ya esto lo deben haber estudiado en el curso de biología molecular, que existen diferentes tipos de clonación. La clonación genética, que es la que nosotros utilizamos normalmente aquí en el laboratorio de biología molecular y en el laboratorio de genética microbiana, cómo clonamos genes foráneos, los clonamos dentro de una bacteria. Por ejemplo, ustedes creo que en el laboratorio deben haber clonado el gen de resistencia a la canamicina a una cepa de Escherichia coli que no tenía ese gen, ¿verdad? Ustedes aislaron el plásmido que tenía ese gen de la canamicina, que hace a una cepa X que tiene ese gen de la canamicina en un plásmido. Ustedes extraen el plásmido, lo aíslan y posteriormente, ¿qué hacen? Lo introducían dentro o lo introdujeron dentro de una cepa de Escherichia coli que es sensible a la canamicina para convertirla en resistente a través de la incorporación o la clonación a través de un vehículo como es el plásmido, la clonación de ese gen de resistencia a una bacteria sensible y de esa manera convertirlo en una bacteria resistente. Entonces eso incluye
no solamente el aislamiento, hay una serie de protocolos que son sencillos desde el punto de vista, se siguen como una receta que van desde la extracción del plásmido hasta la clonación de ese plásmido que contiene el gen de interés que yo quiero transferírselo a esa cepa bacteriana que es sensible. Igualmente incluye estos protocolos, la forma de poder yo visualizar que ese gen ha sido incorporado a través, por ejemplo, de incorporación, como les dije en la clase pasada, en medios de cultivo que tienen un antibiótico. Entonces, si la bacteria que yo le cloné el gen determinado crece en ese medio que tiene, por ejemplo, el gen el medio tiene canamicina y la bacteria, ¿verdad? Adquirió el gen de la canamicina, la bacteria va a crecer allí. Entonces, es una forma mediante la cual yo verifico que ha ocurrido la incorporación o la captación de esas copias que he generado a través de esa clonación. Igualmente se habla de la clonación reproductiva que crea copias de animales completos. ¿Se acuerdan la famosa oveja Dolly, verdad? Y aquel hombre que también en Miami que decía que había clonado a un humano, ¿verdad? Eso no sé si qué cosa, en qué sueño tuvo él. Igualmente, el caso de la clonación terapéutica que crea células madre embrionarias. Aquí se está trabajando mucho actualmente precisamente para poder lograr, ¿verdad? Erradicar algunas enfermedades e inclusive poder aplicar a nivel de embrión algunas terapias de estas de clonación de genes para modificar a algunas células embrionarias que vienen defectuosas, por ejemplo, en poder, ¿verdad?, expresar alguna característica determinada y que conlleve a una anormalidad. Entonces, lo que es el proceso de clonación, el fragmento, como yo les dije, de DNA de interés ¿verdad? Incluyen un vector para producir, ¿verdad? Una gran cantidad de copias de ese pedazo de DNA o esa molécula que yo deseo, ¿verdad? Clonar. Esto, ¿verdad? Va haciendo que se pueda obtener, como les acabo de decir, una serie de células que van a incorporar el DNA foráneo al genoma de la bacteria dentro de la cual yo voy a incluir ese pedazo de DNA. Y en el caso de la clonación, en los vectores que más se utilizan hasta el momento son los plásmidos. También se usan los fagos en forma de lo que conocemos como fagémidos, ¿verdad? Que son, ¿verdad? Bacteriófagos que tienen la característica de ser filiformes y que tienen extremos que permiten pegársele algunas moléculas allí. Entonces, una vez que se tiene esa molécula de DNA que yo voy a incluir, debo escoger el vector de clonación. Ese vector de clonación debe tener extremos sobre los cuales yo puedo pegar ese DNA. Ustedes han oído hablar de los extremos cohesivos que generan las enzimas de restricción, ¿verdad? Y que a través de esos extremos cohesivos puedo yo pegar la molécula de DNA o el segmento de DNA foráneo que yo deseo, ¿verdad? Clonar y producir una gran cantidad de esas copias de ese gen, ¿verdad? Entonces, ese gen que yo voy a introducir en la bacteria hospedadora va a tener una parte de el vector, ¿verdad? Y una parte de la nueva molécula que se ha incluido y de esa manera se obtienen las moléculas recombinantes. Entonces aquí vemos lo que es un vector, que los vectores tienen, ¿verdad? Por lo general, como les dije, son plásmidos o virus. Hay otro tipo de vectores que vamos a ver, como son los cromosomas artificiales, los cósmidos, ¿verdad? Que, como vemos, tienen características muy particulares. Entonces, este es un vector que tiene que tener, ¿verdad? Para poder yo utilizarlo dentro de lo que es un experimento de clonación, de acuerdo a lo que yo quiero. El inserto, usted tiene que saber cómo es la secuencia de ese inserto, donde existen, ¿verdad?, puntos donde yo puedo cortar ese inserto que se pueda unir a un sitio como que hay dentro del vehículo de clonación, en este caso un plásmido o un
un bacteriófago, un cómido, dependiendo, debe tener un sitio que le han denominado sitio, ¿verdad?, de unión o linker, que en algunos, ¿verdad?, algunos plámidos que se han encontrado, se ha visto que hay sitios múltiples de unión, pero hay algunos plámidos que nada más que tienen uno o dos. Esas son características propias del vector. ¿Qué otra cosa tiene que tener el vector? Tiene que tener un sitio, un origen de replicación autónomo donde va a producirse una gran cantidad, ¿verdad?, de copia del gen o de la secuencia que yo quiero que se me produzca en la célula hospedadora. Igualmente, una vez que está eso dentro de ese vector, yo tengo que tener, como les dije hace un rato, la manera de poder, ¿verdad?, corroborar que el segmento o el pedazo de DNA o el gen que yo he insertado se pueda ver, pueda yo visualizar que se ha incorporado realmente a esa molécula hospedadora a través de diferentes metodologías. Como les dije, hay una amplia gama de vectores de clonación, ¿verdad?, que se encuentran normalmente en bacterias y algunos han sido modificados de bacterias que, ¿verdad?, en la naturaleza existen, igual que en el caso de bacteriófagos, como son el bacteriófago lambda, el M13, el S y el M1, que son factores, son fagos filiformes que tienen esa capacidad de poder ser utilizados fácilmente como vectores de clonación, porque son, en términos de tamaño de su genoma, son pequeños, se conoce toda la secuencia, lo que permite su fácil manipulación y poder ser utilizado inclusive para expresarlo en células eucariotas. Entonces, también estos vectores también han sido, algunos se han originado de virus de animales y de plantas, los que también han sido utilizados para producir, ¿verdad?, moléculas transgénicas, ya sea de plantas o animales transgénicos, como para la terapia génica. Entonces, entre los, como ya les he hablado, de los vectores, tenemos los plásmidos, ¿verdad?, que ustedes los conocen, que tienen una característica de tener su propio, ¿verdad?, origen de replicación como una característica, y que se replican autónomamente, o sea que ellos tienen su propia maquinaria de replicación. La gran mayoría de los plásmidos son los que más se utilizan, existe una gran cantidad, pero los que más se utilizan en el ámbito molecular en la actualidad son el plásmido PBR 322 y el PUC 18. Por ejemplo, el PBR 22 fue el primer plásmido descubierto y fue, ¿verdad?, descubierto por un latino, un venezolano, ¿verdad?, Bolívar Rodríguez, y se le puso el nombre de plásmido Bolívar Rodríguez 322. El POC 18 también. Igualmente hay bacteriófagos como el fago lambda, el fago MS, el M13, el MS2, el S1, los cósmidos, que son, ¿verdad?, fagos que tienen, ¿verdad?, sitios de extremos cohesivos y por eso se le llaman cósmidos. Los ya que son los, esto, eh, cromosomas artificiales que son producto de la ingeniería genética y que son utilizados como vectores de clonación. Los BAC que son producidos, ¿verdad?, a través de, ¿verdad?, ciertos agentes, ¿verdad?, como baculovirus, que es un excelente vector de vacuna, de clonación. Igual que los fagémidos, que son, ¿verdad?, vehículos de clonación que tienen, ¿verdad?, como característica que son muchos, pueden aceptar moléculas más grandes, hasta de 45 kilobases, el tamaño del material genético que estos fagos pueden transferir, ¿verdad?, de una molécula u otra, usándolo a ellos como vectores. O sea que al momento de yo elaborar un protocolo o que yo en una investigación vaya a utilizar la técnica de clonación, ¿verdad? Yo tengo que tomar en cuenta cómo es el vector, cómo es la molécula que yo voy a incorporar, ¿verdad? Todo eso para poder tener éxito y que yo pueda
¿verdad? Lograr la incorporación de ese material exógeno dentro de la célula receptora. Como les dije, uno de los vectores de clonación más utilizados son los plásmidos, que ya ustedes saben que son moléculas circulares de DNA que se replican autónomamente, independiente del cromosoma, del material cromosómico de la célula hospedadora, ¿verdad? Ellos tienen su propio, ¿verdad? Origen de replicación, ¿verdad? Se encuentran en las bacterias en tamaños que van desde 5.000 hasta 400.000 pares de bases. Este es el tamaño de los plámidos. Entonces también es importante saber, como les acabo de decir, cuando vimos de los fagémidos, que son vectores que pueden, ¿verdad?, albergar un tamaño de DNA bien grande. Entonces, eso es importante saber cómo está el tamaño de mi vector para poder yo utilizarlo y que yo pueda incorporar una molécula de un tamaño determinado para poder posteriormente ubicarlo a través de la prueba donde yo voy a identificar si el gen ha sido clonado en este plásmido. Entonces, existen dos tipos generales de sistema de control de replicación del plásmido, aquellos que tienen copia única, que son mantenidos a nivel 1 de un plásmido por bacteria, en contraste con multicopia, que se encuentra a niveles mucho mayores, típicamente de 10 a 20 genomas por célula. O sea que para que vean cómo se clasifican. Ahí, ¿se acuerdan cuando hablamos las características de los plásmidos? Plásmidos que se reproducen en un número determinado de copias. Eso va a determinar que al momento que usted vaya a escoger como vector un plásmido, usted tiene que saber si es un plásmido que le ofrece la versatilidad de que usted pueda obtener un mayor número de copias del gen que usted va a incorporar. Claro, sería lo obvio usar, ¿verdad? Plásmidos que producen un número mayor de copias que, por ejemplo, un plásmido, por ejemplo, el plásmido que transfiere el factor de flexibilidad es un plásmido que produce una o dos copias, así que para poder utilizarlo como factor de clonación no sería muy exitoso. Entonces yo ubico, ¿verdad?, plásmidos que tengan ciertas propiedades en las cuales que produzca un número elevado de copias. Como les hablaba, una de las características importantes que debe tener un vector de clonación es el sitio múltiple, el sitio de clonación, que en algunos casos ahí se ha identificado como el sitio de clonación múltiple que presentan algunos plásmidos, que ahí es donde se va a aportar con la enzima de restricción, de acuerdo a la enzima de restricción, va a identificar estas secuencias donde allí él va a poder cortar esa molécula de la enzima de restricción y poder yo pegar allí la molécula exógena, ¿verdad? Y de esa manera voy a tener la producción de la proteína una vez que ese plásmido comienza a replicarse a nivel de la región de origen de replicación. Igualmente, los plásmidos deben tener un marcador de selección. Por lo general, el marcador de selección, por lo general, son genes de resistencia a antibióticos, por lo general. También pueden ser genes de degradación de alguna sustancia determinada, pero siempre deben tener un marcador de selección. ¿Por qué? Porque ese marcador de selección es el que me va a decir a mí, una vez que yo pongo a esa construcción que he realizado al clonar un gen determinado en una determinada bacteria mediante el uso de un plásmido, cuando yo voy a identificar si eso ha ocurrido, yo tengo que utilizar algo que me diga si se incorporó y cómo se hace, mediante estos marcadores de selección que por lo general acabo de decirle que son genes de resistencia. Como le digo, usted pone en la bacteria que ha modificado genéticamente, la pone a crecer en un medio con el antibiótico correspondiente. Si la bacteria crece, significa que ella captó ese gen de resistencia y de esa manera me aseguro que ha ocurrido la clonación de ese gen o de esa inserción que yo he utilizado. Y como les dije, allí se usan las tijeras moleculares que son las enzimas de restricción que en un momento dado va a buscar, ¿verdad?, regiones compatibles donde se va a cortar a nivel en los sitios de clonación, se va a cortar ahí y ahí es donde se va
a insertar el pedazo de DNA que yo voy a clonar en una determinada bacteria. Entonces, hay, como ustedes ven, como acabamos de ver, vectores que tienen uno o dos, ¿verdad? Producen dos moléculas del material que se ha formado. Y es importante que cuando se vaya a escoger el vector, escojamos, ¿verdad? Vectores plasmídicos que tengan, ¿verdad? Una gran cantidad de sitios diversos de restricción, que son los llamados polylinker sites, que son sitios, ¿verdad? Diferentes con un número bastante de sitios de corte, donde aquí, como ustedes ven, van a actuar todo este grupo de enzimas en función de la enzima que yo escojo, va a estar en función de la secuencia que esa enzima de restricción me va a reconocer y va a permitir que queden allí en el producto de ese corte, ¿verdad? Secuencias sobre las cuales yo puedo pegar el pedazo de DNA que deseo insertar y posteriormente seleccionarlo a través de algún gen que me permita seleccionarlo en un medio de cultivo y para en un futuro yo quiero utilizar esa inserción para que me produzca una proteína, yo producir grandes cantidades de esa bacteria clonada que me produce tal o cual proteína y de esa manera obtener una gran cantidad de esos fragmentos, ¿verdad? Como les dije, que el plásmido PBR22 es uno de los plásmidos más utilizados y fue diseñado por este joven Bolívar Rodríguez, ¿verdad? Construido, ¿verdad? De esa manera y que tiene diferentes puntos en la cual van a actuar diferentes enzimas de restricción. Aquí en la ECOR 1, la Hinditri, ECOR 5, ¿verdad? La BAN1, la SALT 1. Allí, usted, de acuerdo a lo que usted quiere, usted va a poder, ¿verdad? Obtener. ¿Qué otra cosa tenía este plásmido diseñado por este joven? ¿Verdad? Un, un reporter gene, o sea, un gen que me va a permitir a mí poder captarlo. El gen de la ampicilina también tiene el gen de resistencia a la tetraciclina, su origen de replicación y demás. Entonces, este juego de tener ese grupo de grandes lugares o sitios diversos de corte permite, ¿verdad?, poder clonar ese pedazo de DNA utilizando la enzima que yo quiero y de esa manera posteriormente seleccionar la cepa o el clon que ha podido incorporar el pedazo del genoma a través del uso de medios común, ¿verdad? Un marcador determinado. Entonces, igualmente, uno de los vectores de clonación bastante utilizados son los fagémidos, que están compuestos por un plásmido al cual se le ha incorporado el origen de replicación de un fago filamentoso, como el M3, el F1, el MS2, es un fago filamentoso. Entonces se han hecho esas construcciones y que permiten de una manera u otra poder incorporar, ¿verdad? Moléculas de DNA, ¿verdad? De doble cadena, o inclusive dentro de esos fagémidos. La unión del sitio de clonación del plásmido junto con el origen de replicación, ¿verdad? De el fago permite explotar con alta eficiencia la replicación tanto del fago como la eficiencia de replicación de los plásmidos y los mecanismos de infección y empaquetamiento del bacteriófago. O sea, para cuando se está trabajando en ingeniería genética, esto es muy importante que yo quiera hacer una construcción determinada. Yo tengo que tener en cuenta todo aquello, ¿verdad? Elementos que yo les mencioné. Tienen que tener múltiples sitios de corte, o sea, los polylinker sites, tiene que tener un origen de replicación, tiene que tener un marcador, un reporting gene, que o sea, donde yo posteriormente que ha hecho el protocolo pueda verificar que se ha incorporado, ¿verdad? El segmento de DNA para yo poder explotarlo, ¿verdad? Ampliamente en biotecnología
para poder obtener, ¿verdad? Las llamadas bibliotecas genómicas, ¿verdad? Y que me permita también en un momento dado de realizar diferentes ensayos, conociendo yo, ¿verdad? Esa herramienta que representan los plasgémidos, los plásmidos, los cósmidos y demás. Entonces, debido a que el tamaño, como ya ustedes saben, de los genomas son grandes, por eso se utiliza, como hemos visto, la actividad de estas enzimas de restricción, que son endonucleasas que se encuentran en las bacterias, ¿verdad? Normalmente. Y se estudió qué hacen esas enzimas ahí. Bueno, la función de esas enzimas dentro de las células de manera natural es que ellos van cortando genomas, van cortando, eliminando, ¿verdad? Van eliminando pedazos de DNA exógenos que las bacterias no pueden incorporar, porque recuerden que las bacterias tienen que mantener su integridad a nivel de su genoma. Entonces se descubrieron estas enzimas de restricción y se han utilizado como herramientas a nivel de la ingeniería genética para construir bibliotecas genómicas, o sea, la genoteca, que en un momento dado usted sabe cómo es este vector, cómo es este otro, usted sabe todas las características, usted lo puede hacer entrando al NCBI, usted busca ahí genotecas de plásmido, de fagémido, de cósmido, de los JAK. Ahí se le despliega todo esto en el momento que usted vaya a trabajar con alguna construcción que usted quiera realizar. Tiene que tener todos estos parámetros, tiene que tenerlos en cuenta con el propósito de lograr, ¿verdad? La inserción para posteriormente poder utilizarlo, ¿verdad? Para poder utilizarlo. Entonces, cuando usted va a ver el, lo que ha ocurrido, si ha ocurrido o no, usted puede usar también lo que es la técnica de hibridización de las colonias de bacterias pues, recombinantes o placas de lisis de los fagos, ¿verdad? Y para hacerlos crecer sobre superficies sólidas en agar, que es lo que yo les decía, cómo se forman las placas, las calvas, en el caso de ensayos donde yo utilicé, ¿verdad? Fagémidos o bacteriófagos para visualizar si se ha incorporado, ¿verdad? Yo aplico el fago y si la bacteria no crece, significa que la bacteria es sensible a ese fago o que la bacteria, si crece, significa que el gen insertado la ha hecho resistente a ese fago, por ejemplo, o también en el caso de los plásmidos, hacerlos crecer con un determinado antibiótico. ¿Cómo se lleva a cabo todo este proceso de esto, de clonación? Bueno, lo primero que tiene que hacer, como ya les dije, hay que digerir. ¿Y qué significa digerir? Cortar, cortar el pedazo de DNA, el genoma que contiene los fragmentos que yo quiero manejar, ¿verdad? Los corto y los introduzco con un vector escogido. ¿Y cómo lo corto? Con las enzimas de restricción. ¿Cómo lo incluyo? A través de protocolos de clonación, donde una vez escogido el vector de clonación, que debe tener los sitios, los polylinker sites, donde el pedazo del genoma va a poder unirse, ¿verdad? Si tiene extremos romos o si tiene extremos cohesivos, dependiendo. Entonces, eso va a tener que usted poder estudiarlo a través del análisis de una genoteca o una biblioteca genómica. Una vez que usted determina eso, usted va a tener, ¿verdad?, idea de el tamaño de el vector que debe escoger para poder incorporar el pedazo de DNA. Como les dije, en el caso de los fagémidos, se utilizan fagémidos cuando quiero utilizar moléculas o incorporar pedazos de DNA muy grandes, porque estos fagémidos tienen esa particularidad. Entonces allí, ¿verdad? Se pueden incorporar fácilmente sin que cause, ¿verdad?, la capacidad o que merme la capacidad replicativa del fagémido, porque puede insertar toda esa cantidad. No así, por ejemplo, en un plásmido que produzca una o dos copias. Allí yo, si meto una cantidad muy grande, no va a poder ser insertado, ¿verdad? Entonces, el tamaño manejable oscila de acuerdo al sistema, como les dije, pero para los plásmidos es de máximo 10.000 pares de base, para que vean cómo se maneja.
En el caso de los fagémidos, les dije que se puede incorporar hasta 45 megabases. Ustedes ven la cantidad tan grande de material en comparación con un plámido que acepta hasta máximo de 10.000 pares. Entonces, por lo general, estos protocolos de clonación emplea, como les dije, las endonucleasas de restricción que produce los cortes que van a dejar extremos expresivos tanto para el vector como para el inserto. Por eso que decía, tiene que analizar cuál es el tamaño de su genoma, cómo es la secuencia de ese genoma, cómo voy a escoger la enzima de restricción para que me genere los extremos cohesivos donde se va a pegar ese genoma foráneo al vector que yo he elegido en cuanto a tamaño. Entonces, ese vector en función a la secuencia que me puede dejar, por ejemplo, si voy a utilizar una BAM2, una SAL1 o una ECOR1, la enzima de restricción, dependiendo de dónde corte, lo que me va a producir ese corte, si yo lo uno a un plásmido, el POC18, por ejemplo, ¿se me va a unir o no? Ah, sí, porque tiene extremos cohesivos que son, ¿verdad?, secuencias palindrómicas que pueden unir a ese el pedazo de DNA, como son las secuencias que acabo de decir, palindrómicas, donde van a haber secuencias complementarias para los dos elementos que se están alineando, tanto el DNA exógeno como el sitio de corte a nivel del vector de clonación, ¿verdad? Y por lo general eso se hace y una vez que se lleva el corte, los, los, los huecos se sellan dentro del vector y de ahí entonces una ligasa cierra, por lo general ligasa, como si estoy utilizando un bacteriófago, una ligasa del bacteriófago T4 que también se obtiene. Como ven, en el caso de estos procedimientos de clonación, tienen una ventaja que no se pierde el sitio de corte, sirviendo como referencia una vez que usted ha estimado el tamaño del fragmento coronado. Vuelvo y le repito, muy importante, cómo es el pedazo de DNA, cómo es el vector, qué tipo de enzima de restricción voy a usar. Eso me lo va a indicar el pedazo de DNA, como al momento de cortar con la enzima de restricción, como ven aquí, cómo me va a producir. Me va a producir extremos cohesivos, o sea, extremos donde fácilmente el vector puede unirse, ¿verdad? O me va a producir extremos romos, donde es muy difícil pegar un vector. Como ustedes ven, aquí hay extremos romos, aquí me queda un pedazo donde la enzima de restricción ECOR1, por ejemplo, corta ahí, me va a dejar dos pedazos con extremos cohesivos en la hebra 5', pero también en la hebra 3'. Entonces, eso es una ventaja. En el caso de los extremos romos, es muy difícil porque ya allí está cortado, ahí está como el molde listo allí y es más difícil pegarlo. Entonces, esta enzima de restricción me va a permitir, ¿verdad?, que yo pueda usar técnicas de laboratorio para poder obtener esas moléculas recombinantes y de esa manera también obtener una proteína o producir un efecto a nivel de mutagénesis y demás. Entonces, como ustedes ven, bueno, al utilizar esta secuencia, como yo les dije, va a unirse a una secuencia palindrómica que es común tanto en, en el inserto como en el vector, y ahí es donde ya se va a unir, porque es casi idéntica, palindrómica, o sea que igual tanto en el vector como en el caso del pedazo de DNA. Entonces ahí se va a unir a nivel del polylinker site, o sea, el sitio múltiple de clonación, y que va a romper aquí y se va a unir en ambos casos y posteriormente se integra al plásmido o al fagémido. Entonces aquí ven cómo las enzimas de restricción van cortando, ¿verdad?, en la hebra 5' y 3', dejando extremos cohesivos o los llamados blunt end, o sea, extremos romos, que ahí es más difícil poder pegar algo, aunque no
aunque no es imposible, se hace, pero es más fácil tener, ¿verdad? Extremos cohesivos. Entonces, ¿de qué estas enzimas de restricción, cuando uno las utiliza, uno va elaborando, ¿verdad? Cortando con diferentes enzimas y tú puedes elaborar, creo que lo hicieron en el laboratorio, elaboraron un mapa de restricción enzimática donde el profesor le debía haber dado una secuencia dada y que usted iba a aplicar a nivel, ¿verdad? De entrar a el NCBI, ¿verdad? Usted iba a cortar con esa enzima y le va, por ejemplo, la BAM3 le genera tres pedazos. Y esos tres pedazos van a ser de tal y tal tamaño. Con ECOR 1 me genera tres. Con BAM 2 y ECOR me regeneran tres de tal y tal tamaño. Entonces, eso me permite a mí, ¿verdad? En un momento dado poder construir de acuerdo al tamaño que tiene el fragmento, ubicarlo y poder construir lo que nosotros vemos como son los llamados mapas de restricción que me permite, ¿verdad?, dilucidar tanto en el vector como en el pedazo de DNA donde los puedo insertar. ¿Y cómo se usa? Aislando el vector, incubar, como le dije, el pedazo del DNA con la enzima de restricción, uno lo deja 24 horas, ¿verdad? En agitación, el vector con la enzima y posteriormente con una reacción de un ensayo de electroforesis, ¿verdad? Uno va ubicando los fragmentos una vez que uno extrae y coloca en la alícuota, ¿verdad? De la muestra, ¿verdad? Del DNA allí y va separando por tamaño, ¿verdad? Los segmentos que se han producido y con esto también se utiliza un marcador. Por ejemplo, se usan marcadores de peso molecular, como es este marcador de peso molecular, que uno sabe cuál es el tamaño de ese marcador y me va a indicar a mí también cuántos pedazos produce. Entonces, de acuerdo a eso, yo voy estimando, bueno, yo tengo en esta muestra de DNA, me salió con PAM2 y ECOR1, un fragmento aquí, este fragmento coincide con el marcador de peso molecular, que es aproximadamente de 1 kilobase. Entonces ahí se van ubicando y de esa manera se van construyendo los fragmentos, los mapas de restricción de las bacterias en función del número de segmentos que se van produciendo y usted lo va ubicando de acuerdo a las manecillas del reloj y usted de esa manera ubica los genes, ¿ya? Que van produciendo. Entonces aquí nuevamente lo que son las enzimas de restricción, donde cortan, ¿verdad? ¿Cómo cortan esas enzimas de restricción? Si me van a producir extremos romos o extremos cohesivos, ¿verdad? Y en esos extremos cohesivos es donde, ¿verdad? Va a unirse, ¿verdad? El pedazo de DNA de exógeno a el vector de clonación. Entonces hay que escoger de acuerdo a la enzima, miren cómo se van produciendo estos extremos que me van a permitir unir dependiendo de la enzima de restricción que yo voy a usar. Entonces, como ven aquí en este extremo, yo tengo la estructura de un vector plasmídico sin incorporarle ningún pedazo de DNA. Yo tengo aquí el fragmento de DNA de interés. Yo debo, ¿verdad?, tener una idea cuál es la secuencia de ese DNA, ¿verdad?, cómo está constituida. Entonces, también debo tener en cuenta, ¿verdad?, qué enzimas de restricción puedo utilizar para controlar, cortar y de esa manera obtener, ¿verdad?, el extremo cohesivo, como ven allí, donde el vector de clonación pueda unirse con ese segmento de DNA que yo quiero incorporar. Entonces, una vez se logra obtener los extremos cohesivos con la correspondiente enzima de restricción, si es la BAN1, la ECOR1 o la HindIII, dependiendo, ¿verdad?, de el corte o la enzima que yo tenga disponible me va a indicar a mí si hay la unión del fragmento, ¿verdad?, el inserto a el vector y de esa manera con ese vector yo puedo entonces clonar dentro de una célula bacteriana mediante el uso, en este caso, de un plásmido, o clonar dentro de una bacteria, en este caso, la Escherichia coli, que va a tener, ¿verdad?, como les dije, siempre el factor
el vector de clonación tiene que tener un gen marcador, que por lo general se usa por la facilidad de manejo, ¿verdad? El gen de resistencia. Y el vector, como ustedes ven, tiene que tener su origen de replicación, su región promotora, donde va a unirse ese segmento allí a el fragmento de DNA que se desea incorporar. Entonces, una vez que ya usted incorpora el plásmido a la célula, ¿usted qué va a hacer? Usted va a reproducir esa célula bacteriana sembrándola en un medio de cultivo con el marcador y de esa manera va a tener una gran cantidad de copias que le permiten estudiar y explotar biotecnológicamente esa bacteria porque usted le incorporó el gen para la producción, por ejemplo, de la hormona de crecimiento, el gen de la hormona insulina, por ejemplo. Entonces, todo esto, ¿verdad? Que hemos visto aquí, ha permitido el desarrollo de esta área de la biología moderna, que es la ingeniería genética, junto con todo esto que es la tecnología del DNA recombinante, el descubrimiento de las enzimas de restricción, el aislamiento de plásmido y su estudio de ver, como vio este señor Bolívar Rodríguez, él estudió este plásmido, lo aisló y cómo era, qué tenía y comenzó a indagar y vio cómo estaba formado con alrededor de 4.300 pares de base, qué tenía, tiene un origen de replicación, tiene marcadores genéticos, además tenían proteínas conocidas como las enzimas de restricción. Entonces, todo esto, ¿verdad? Además del conocimiento básico de que las células llevan a cabo la replicación, transcripción, traducción, que puede haber modificación de la información genética. Todo esto está, ¿verdad? En boga actualmente con el propósito, ¿verdad?, de obtener una gran ventaja sobre, por ejemplo, las enfermedades, cómo llevar a cabo manipulación genética intraútero cuando, ¿verdad? Viene una mujer embarazada y tiene un feto, ¿verdad? Que tiene, ¿verdad? Alguna malformación. Se puede hacer modificación genética, como es el caso de la enfermedad de Tay-Sachs en los judíos, donde se altera, ¿verdad? A nivel del embrión se altera. Y con esto lo que se está logrando es también, por ejemplo, en la actualidad vemos con lo de la parte de los alimentos transgénicos, ¿verdad? Cómo se puede aumentar, ¿verdad? La producción de alimentos seguros, sobre todo a nivel de la población que está demandando una gran cantidad de alimentos. Entonces, con esto terminamos nosotros lo que es el módulo de lo que es la tecnología del DNA recombinante y todas esas virtudes que muchos dirán, ¿para qué yo estoy dando este curso de genética microbiana? Entonces ustedes ven aquí cómo se conjugan todo esto para ver la aplicación, que quizás ahora mismo usted no lo va a ver, pero aquellos que van a tener la oportunidad quizás de salir fuera de nuestro país, algunos doctorados que vayan a hacer, realizar en diferentes áreas, ¿verdad? Usted va a tener que utilizar en un momento dado alguna de estas herramientas. Por ejemplo, cuando usted va a la parte de microbiología de alimentos y el uso, por ejemplo, de algunas moléculas, ¿verdad? Transgénicas para aumentar la capacidad proteínica de algún alimento que va a ser utilizado en humanos. Usted va a ver que tiene que hacer una serie de ensayos utilizando, ¿verdad?, lo que es la base de la genética microbiana, la base de la microbiología, la bioquímica, la genética convencional, la genética molecular, como parte de su ensayo. Ustedes lo van a ver, cosa que yo tuve el gran honor de que estudiantes míos que se fueron a acoger, mío me refiero porque me tocó en este curso, igual fueron estudiantes de la profesora Magali, del profesor Ramos y la profesora Olga, que fuimos los pioneros en este curso, ¿verdad? Ellos tuvieron la oportunidad con todo el bagaje de conocimientos que ellos llevaron, poder incorporarse a programas de doctorados donde ellos
tuvieron mucho éxito y allá en esos lugares siempre lo indagaban y ellos nos mandaron referencias de que los felicitaban porque llevaban una buena formación en esta área. Entonces, para que vean que en un futuro quizás no todos van a apreciar los contenidos que hemos desarrollado, que para algunos representa algo muy difícil, aunque no es difícil, solamente sentarse con mucha paciencia e interés a estudiar como yo, que es una enzima de restricción, y hacer ahí en internet, hay ensayos donde usted, ejercicios donde usted lo pone a construir, a construir una cepa recombinante. ¿Qué debo hacer? Debo hacer esto, esto y esto. Los invito a aquellos que tienen más interés y que en un futuro vayan a aplicar para estudios fuera de doctorados y demás, puedan tener esto en cuenta de el aporte, que no es mucho que yo les preparo. Recuerden, yo esto lo hago en función de que los libros de, de genética microbiana están en inglés, los que son actualizados. Mucho de la información que yo traigo aquí no es producto de libros, sino de artículos que yo tengo la oportunidad de compartir con estas cuatro personas que conformamos este grupo, y unido a él también está el profesor, este, eh, tres profesores que fueron alumnos nuestros incorporados al departamento de genética. Entonces, para que vean cómo, mira, yo encontré esto, que mira, que ahora ha salido esto, por ejemplo, algunas moléculas nuevas que se están usando, cambió este concepto, para que ustedes aprecien. Entonces, hasta aquí concluimos nosotros el material que debí yo desarrollar con ustedes dentro del curso. Este material no viene para el examen, el segundo parcial, ni este, ni el material de los fagos. El fago sí viene, porque ya yo les mandé, este material no, perdón, la del DNA recombinante no. El material que viene para el segundo parcial es todo lo concerniente a variabilidad genética en bacterias, incluyendo la genética de bacteriófagos, porque recuerden que nosotros dentro de lo que es variabilidad genética tocamos recombinación por transducción, y transducción implica la participación de fagos, o sea que hasta la genética de fagos que vamos a revisar el día 26 de noviembre a las 10 y 40.